Hola, hola, este es el primer episodio de mi podcast y esto es algo que había querido hacer hace muchísimo tiempo y bueno, aquí estamos empezando. Mi novio me ayudó a poner la cámara, estuvimos tomando unas foticos para el arte y vamos a arrancar porque bueno, lo más importante cuando uno quiere hacer algo en la vida es empezar. Si están viéndome en video, ven que tengo aquí unas noticas, estoy preparando este episodio y tal vez esta vez en la que voy a empezar voy a estar de pronto leyendo un poquito, como es mi primera vez no soy profesional, así que vamos a ver cómo me va. Bienvenidos a este podcast, yo soy Luisa, soy su host, bienvenidos a Vida en Expansión, ese es el nombre que decidí darle al podcast y quería empezar este episodio presentándome. Yo sé que de pronto los que van a escuchar por primera vez ya me conocen o son mis amigos o son mi familia aquí dando mi apoyo, pero para mí presentarme es muy difícil y para mí siempre cuando me dicen como hey, preséntate, es algo que me causa muchísima ansiedad porque todo el mundo se presenta y siempre que alguien se presenta dice lo que hace, como por ejemplo, hola, yo soy Manuel, soy arquitecto, o soy Laura, soy abogada, soy Jaime, soy carpintero, etc, etc. Y para mí presentarme siempre ha sido difícil porque yo soy una persona súper multifacética y multipasional y nunca me he identificado con lo que hago por el simple hecho de que yo tengo 1000 pasiones. O sea, ustedes me pueden ver un día súper apasionada por una cosa y al otro día súper apasionada por otra. Y por eso yo nunca me he identificado con lo que hago. Así que para mí cuando voy a una reunión o algo y me toca presentarme, de verdad que es algo que me causa muchísima ansiedad. Porque hay muchísimas cosas que a mí me interesan y aunque yo estudié Derecho y el Derecho es una de las herramientas más importantes en mi vida, no es mi ser, no es con lo que yo me identifico y ni siquiera me identifico con las muchas otras cosas que yo hago porque también soy empresaria, tengo empresas y hago muchísimas cosas en la vida, también practico Derecho. Pero también siempre estoy cambiando de hobbies, entonces, por ejemplo, ahorita estoy súper apasionada con el yoga, incluso me estoy entrenando para ser profesora de yoga y bueno, también últimamente me ha interesado el tema de cocinar y bueno, todo el tiempo estoy como enfocada en cambiar de pasiones y de hobbies y además de herramientas y me interesan muchísimas cosas y por eso yo quiero que mi vida me alcance para probar absolutamente todas las cosas que tengo por probar en esta vida. Si ustedes me conocen de toda la vida, como por ejemplo mi familia, se van a dar cuenta de que yo en la vida he hecho absolutamente de todo y todavía me falta intentar muchísimas cosas más. Incluso la gente que trabaja conmigo, cuando les preguntan como que qué hacen trabajando conmigo, se empiezan a dar cuenta de que son personas que terminan haciendo también de todo en la vida, porque esa es mi vida, soy una persona multipasional y hago millones de cosas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el colegio yo intenté absolutamente todos los deportes, o sea, cuando les digo todos, es que literalmente los intenté todos, desde básquetbol, fútbol, voleibol, un tiempo de mi vida también estuve bailando ballet, que era algo que me apasionaba muchísimo. Creo que siempre me he inclinado más hacia lo artístico que hacia las demás otras cosas y también siempre me he inclinado muchísimo hacia todo lo que tiene que ver con el lado espiritual. Pero en fin, en el colegio también intenté todos los instrumentos posibles, incluso un tiempo estuve escribiendo, estuve tocando, queriendo aprender a tocar el acordeón, un tiempo estuve queriendo aprender a tocar el cello. Muchos de mis compañeros del colegio, desde que estaban en el colegio, ya sabían lo que querían hacer e incluso hoy en día yo los veo sus carreras y ya han pasado casi 10 años desde que yo me gradué, o sea, pueden creerlo, 10 años, no lo puedo creer. Pero muchos de ellos lo que estaban haciendo en el colegio, lo que decían que estaban apasionados, lo siguen haciendo hoy en día. Muchos de ellos siguen en el mismo trabajo desde que se graduaron de la universidad. Y yo honestamente a estas personas las envidiaba en el fondo porque yo quería tener algo que a mí me apasionara de la misma manera, o sea, que yo dijera como, hey, yo soy Luisa y yo soy científica y yo me voy a dedicar a estudiar ciencia y a hacer esto y a tratar, no sé, a hacer estudios científicos de tal cosa, pero en verdad yo nunca me sentí así y nunca mi vida se siguió así y yo en verdad desde que era pequeña quería que algo se sintiera mío y perseguir eso por siempre.
Y definitivamente nunca me sentí así, nunca se sintió así y eso me causaba muchísima ansiedad, muchísimo estrés, como les decía, envidiaba a estas personas que ya sabían lo que querían hacer y peor aún, luego llegó la época de universidad donde se supone que uno ya debe saber lo que uno quiere hacer y yo he llegado a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y eso fue peor porque mis compañeros de universidad ya tenían muy claro para qué estaban estudiando Derecho. O sea, si yo les digo que ya tenían muy claro era que en las primeras clases de Derecho te preguntaban como, bueno, ¿y tú por qué estás estudiando Derecho? Y había unos que decían, no, es que yo quiero ser político o yo quiero estudiar porque yo quiero tener una firma legal porque a mí me encanta muchísimo el derecho civil y yo así perdida cuando me tocaba mi turno, ustedes no se imaginan, o sea, yo creo que muchas de las cosas que yo respondía en esas clases eran inventadas. O sea, yo me ponía a inventar en cada clase diferente qué era lo que yo iba a decir literalmente porque yo nunca supe para qué estudié Derecho, todavía no sé por qué estudié Derecho. Sé que es una herramienta que uso mucho y de la que estoy muy agradecida, pero no siento que es como que lo que me identifique. Yo siempre sentí el derecho, como les decía, como una herramienta más en mi vida. Incluso lo sentía como que era otro deporte que yo estaba intentando, ¿sí? Como que, ok, intentemos el derecho a ver qué sacamos de ahí, qué aprendemos, qué conocemos, pero no lo veía como que, wow, yo soy abogada. Incluso me acuerdo muchísimo cuando yo me gradué de Derecho, hice como un brunch con mi familia y conocidos. Y mi papá me dijo como tú te estás graduando de Derecho y de aquí en adelante tú vas a ser abogada, o sea, tú te vas a presentar y vas a decir yo soy Luisa y soy abogada. Y yo mientras él daba ese discurso yo decía, es que yo soy Luisa, pero yo soy Luisa, o sea, ¿por qué me tiene que definir el hecho de ser abogada? ¿Sí? Hay muchas otras cosas que me definen. Entonces, el punto fue que yo mientras estudiaba Derecho igual seguía haciendo mil cosas. Yo estudiaba Derecho en la mañana y luego en la noche estudiaba música. Además de eso, por un tiempo en mi vida tuve un grupo musical, o sea que eso es otra etapa de mi vida que yo no sé en qué momento hacía tantas cosas. También estuve trabajando para una aplicación, entonces trabajaba como de vendedora de puesto en puesto. Trabajaba los fines de semana cantando, también cantaba en la iglesia en la iglesia a la que yo asistía y al final ninguna de estas cosas me definía. Las disfrutaba muchísimo, eso sí, porque yo disfrutaba cada cosa que hacía, pero no me sentía identificada al final con ninguna de esas cosas. Y yo siempre estuve luchando con eso, o sea, yo veía esa situación en mi vida como de ser tan multifacética, multipasional, estar cambiando de pasión en pasión, como mi mayor debilidad. O sea, yo lo veía como algo como que yo me miraba al espejo y yo decía, Luisa, ¿por qué eres así? ¿Por qué estás dificultando tanto nuestro crecimiento y nuestro desarrollo queriendo intentar tantas cosas? ¿Por qué no te quedas simplemente con una cosa y sigues con eso? Pero al final, aunque yo me criticaba mucho porque veía que eso era lo que hacían todos los demás, al hacer miles de cosas y disfrutar cada una de esas cosas, mi alma se sentía encendida. O sea, yo me acuerdo que yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a estudiar, hacer lo que tuviera que hacer, luego tenía mis clases de música, luego los fines de semana cantaba, ensayaba, trabajaba y así era como mi alma realmente se sentía encendida. Cuando yo tenía un tiempo en el que no tenía nada que hacer o no estaba practicando algo o renunciaba a algo porque ya no lo quería hacer, de verdad ahí es cuando en los momentos en los que mi vida entraba en un poquito como que de ansiedad, como de angustia. Y bueno, es algo con lo que yo he venido haciendo las paces porque todo el tiempo estuve viendo esto como algo que me limitaba, que me hacía retroceder. Pero ahora entiendo que en vez de limitarme, ese toque de mi personalidad me ha expandido y me ha permitido no aferrarme a nada, aprender a soltar con facilidad, me ha permitido explorar todo con una mente y con el corazón abierto y al final eso es lo que me ha permitido expandirme, como ya lo dije, y ha abierto todas las puertas en mi vida. Y es por eso que yo decidí llamar este podcast Vida en Expansión, porque todos los seres humanos siempre nos estamos expandiendo y porque la vida no es estática, sino que es cambiante y al final lo más importante es cuán rápido nos acomodamos y nos acoplamos al cambio y a las mareas de la vida. Y al final yo siento que ese rasgo de mi personalidad, de no aferrarme a nada, de siempre estar cambiando, de tener una mente abierta, al final es lo que me ha permitido simplemente lanzarme a la vida y vivir la vida y afrontar la vida y afrontar los cambios y las mareas de la vida. Pero no me quiero como que salir tanto del tema porque hasta ahorita me estoy presentando. Pero el punto, y en conclusión, y si ustedes van a seguir escuchando este podcast, que espero que así sea, es que soy una persona multipasional y tengo 1000 pasiones.
Y eso también se lo atribuyo. Yo creo que ahorita que empecé también a meterme como con el temita de la astrología, se lo atribuyo como que a que soy Sagitario. Yo soy Sagitario, nací el 15 de diciembre y de pronto los Sagitarios se identificarán conmigo, pero los Sagitarios tienen ese toque en su personalidad. Son personas inquietas, exploradoras, amantes de todo. Son constantes estudiantes y así es como me siento yo identificada. A los Sagitarios nos encanta explorar. Yo me siento como una exploradora. De hecho, lo que a mí más me gustaba jugar cuando era pequeña era a los exploradores. Yo tengo una hermana menor y mi juego favorito era jugar a los exploradores. Obviamente ella le gustaba jugar otras cosas, que a las muñecas, que a las Barbies, y yo le tenía que rogar para que en ciertos momentos jugara conmigo a los exploradores en el parque. A mí siempre me ha encantado este tema y creo que por eso he sido tan apasionada por siempre estar en movimiento, por siempre estar en cambio, por siempre estar en expansión, por conocer el mundo, por aprender. Y yo creo que siempre me voy a seguir moviendo, voy a seguir moviéndome a mi ritmo, voy a seguir moviéndome en distintos ritmos, pero en este momento siento que estoy atesorando más mi personalidad y estoy aceptando más quién soy y amando quién soy desde ese punto de vista, intentándolo todo y simplemente viviendo. Pero ahora retomando, para mí presentarme es muy difícil. Pero quería empezar este episodio haciéndolo para que me conozcan, pero haciéndolo a mi manera. Entonces yo no les voy a decir, yo soy Luisa, soy abogada, soy empresaria, porque simplemente ese no es mi ser. Yo hoy soy abogada, hoy soy empresaria, pero mañana ustedes me pueden estar viendo siendo profesora de yoga o haciendo cualquier otra cosa en el mundo. Así que decidí escribir esta presentación que siento que es la que me identifica, la que más me identifica en lo que ha transcurrido mi vida y en lo que espero seguir transcurriendo. Así que lo voy a leer. Dice: hola, soy Luisa y soy una vividora de la vida y una habitante de mis sueños. Soy hija, soy hermana, soy la mamá de Maya, que es mi perrita y además mi maestra de vida. Soy empresaria, soy abogada, ahora estoy intentando ser podcaster y profesora de yoga. Sencillamente soy una vida que está en proceso de expansión. Soy una constante aprendiz y al final con eso es con lo que me identifico y con lo que quiero que las personas me identifiquen a mí. Bueno, ahora después de esta larga introducción, quiero que hablemos de este podcast, de lo que va a ser este podcast, de este proyecto que para mí es un proyecto pasión, es un proyecto del que no espero nada, pero quiero poner todo mi corazón en él porque siento que es un llamado a mi propósito, a lo que yo soy. Y yo siempre he querido hacer un podcast, siempre había querido hacer un podcast, o sea, con decirles que yo he tenido esta idea por más de 10 años, desde que empezaron a salir los podcasts como en inglés, en Apple Podcast, siempre había querido hacer un podcast. Yo me veía mucho haciendo un podcast porque tengo tanto que compartir y tanto que aprender, y esta pasión mía por el hecho de conocer nuevas cosas y de aprender, siento que me ha llevado mucho a querer abrir este espacio, un espacio un poquito más largo, porque yo usualmente comparto cositas por TikTok o cosas por Instagram, aunque no soy creadora de contenido, que creo que esa es una de las cosas que más me limitaba como a empezar este podcast, como yo no tengo seguidores, no soy creadora de contenido, no me dedico a esto, pero simplemente me lancé ahorita estoy grabando mi primer episodio y solté el miedo, solté las excusas de que no tenía el equipo suficiente para grabar, que no tenía conocimiento, que no soy una experta hablando, que no soy la mejor comunicadora. Solté eso y me lancé. Y yo quiero que este espacio sea un lugar seguro para expresar lo que siento, lo que he aprendido, para hablar de temas que a mí me interesan y poderlo expresar lo que siente mi corazón. Quiero que hablemos de salud, quiero que hablemos de buenos hábitos, de relaciones, de finanzas, de negocios, de libros y de todo lo que a mí me apasiona, que al final puede ser una lista demasiado larga porque, como les decía, me apasionan demasiadas cosas. No sé quién me vaya a escuchar, pero mi corazón siente desde hace muchísimo tiempo el deseo de abrir este espacio, de dejarlo fluir, de que sea un lugar que tal vez sea seguro para muchas otras personas, o para 2, o para 3, o para 1, pero mi corazón me decía, tienes que hacerlo. Y yo simplemente seguí esa voz de mi corazón, que al final es la voz del universo diciéndome, es una tarea que al final, si me beneficia a mí, pero también espero que beneficie a otras personas. Espero que este podcast sea de servicio para quien el universo y Dios decida que tiene que escuchar. El episodio de hoy, que tal vez vieron en el título,
es sobre cómo enfrentar el cambio y cómo hacerlo a pesar del miedo. Y estos episodios quiero empezarlos como echando un poquitico de chisme al principio, porque me gustan mucho yo escucho muchos podcasts, creo que son mi plataforma favorita, como red social favorita, si pueden ser una red social, no sé, pero con las personas con las que yo escucho podcasts me siento súper conectada y siento que es un espacio muy chévere porque es un poquito más largo, como que uno puede expresarse un poquitico mejor. Pero que necesito cambiar el porque siento que digo mucho pero voy a trabajar en eso para los próximos. El tema de este podcast, retomando, es cómo enfrentar el cambio y cómo hacerlo a pesar del miedo. Y yo desde el año pasado estuve en un proceso de muchísimos cambios porque con mi novio decidimos entregar nuestro apartamento, vender absolutamente todo lo que teníamos e irnos de donde estábamos, movernos, como que empezamos a sentir una inquietud de que el lugar en el que estábamos no era el lugar donde queríamos estar, y eso fue lo que nos impulsó a movernos, que al final el cambio viene de eso, como de que cuando uno se empieza a sentir que no pertenece o que no es el lugar en el que uno realmente quiere estar, ahí viene como esa sensación de cambio, y lo único que uno tiene que hacer es lo que nosotros hicimos para que venga el cambio a la vida de uno. Uno simplemente tiene que escuchar esa vocecita detrás de uno que le dice necesitas moverte, necesitas cambiar, y simplemente hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que aquí viene el sentimiento del miedo también muy de la mano a ese sentimiento de querer cambiar, ¿sí? Y el año pasado entonces nosotros lo que hicimos fue que escuchamos esa vocecita, la veníamos escuchando hace muchísimo tiempo, pero como que al final, no sé, no la escuchábamos o lo dejábamos atrás, y eran muchísimas excusas como de que aquí tenemos nuestro negocio, aquí tenemos esto y lo otro, ¿qué vamos a hacer? Pero al final simplemente nos decidimos, nos saltamos. Creo que también por mi personalidad, soy una persona a la que no le asusta el cambio, entonces yo soy como de las que todo el tiempo está pensando dejar todo atrás y empezar de nuevo en otro lugar. Pero pues ya cuando uno se vuelve adulto uno se empieza a dar cuenta de que las cosas no son tan fáciles, que hay muchísimas cosas detrás que uno tiene que solucionar antes de decidir dejar todo atrás. Y el punto es que necesitábamos movernos, necesitábamos cambiar, había mucho miedo detrás de nosotros, pero al final decidimos hacerlo, decidimos que era el tiempo de aprender cosas nuevas, de movernos del lugar en el que estábamos. Y tal vez ustedes están escuchando este episodio porque están sintiéndose en la misma situación, en la misma posición, e incluso nosotros el año pasado estuvimos viajando, estuvimos en diferentes países, en diferentes lugares, volvimos a Medellín y todavía nos sentimos igual. Nos sentimos con la sensación de que necesitamos un cambio, de que el lugar en el que estamos no es el lugar en el que queremos estar, no es el lugar que nos va a expandir a nuestra mejor versión. Sentimos que no es el lugar como donde nuestras almas están expandiéndose a su mayor potencial, y por eso sentimos que tenemos una necesidad de cambio. Y seguramente si ustedes están aquí es porque sienten lo mismo. Y tal vez si ustedes están escuchando esto es porque tal vez se sienten estancados en el lugar en el que están, o sienten que tienen que moverse, o que algo tiene que cambiar, o que están en una relación que tienen que dejar. Y eso es algo completamente normal de los seres humanos, porque los seres humanos siempre tenemos que estar en constante cambio. Si no estamos en cambio, no estamos creciendo y nuestras almas no se sienten plenas. Porque si no estamos creciendo, si no estamos avanzando, entonces sentimos que dentro de nosotros algo se está apagando, y eso es como que principalmente lo que nos impulsa a cambiar, ese sentimiento de que necesitamos más, de que necesitamos y queremos más, y a veces nuestras almas necesitan ese impulso o ese cambio de escenario para poder hacerlo. No es algo que nos debe dar miedo, porque en la vida el único constante es el cambio. El único constante en nuestra vida es el cambio y el crecimiento. Siempre todas las cosas en la vida van a estar cambiando. Cuando las cosas están muy estáticas, están muy normales, están muy cíclicas, como que todo es lo mismo, siento que es cuando los seres humanos nos sentimos como que nos estamos apagando. Y así pasa, por ejemplo, con las plantas. Cuando una planta deja de crecer, entonces empieza a morir por dentro y empieza a simplemente muere. O por ejemplo, cuando un árbol deja de crecer o deja de seguirse reproduciendo, se muere por dentro y el árbol muere completamente, y ahí es el momento en el que toca talarlo. Y así también somos los seres humanos. Si no cambiamos, si no nos movemos de donde estamos, si no seguimos evolucionando y si no seguimos creciendo, ahí es el momento en el que nos empezamos a morir por dentro. ¿Y qué pasa? Que aunque los seres humanos siempre necesitamos cambio, necesitamos movernos,
nuestra mente siempre va a querer estar cómoda, nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces nuestra mente y nuestro cuerpo siempre nos va a querer llevar hacia el lugar de mayor comodidad. Y el cambio, déjenme decirles que no es para nada cómodo. Cuando nosotros decidimos cambiar, salimos de toda nuestra zona de confort. Porque cuando estamos en nuestra zona de confort, evidentemente no hay cambio, todo es estático, todo queda igual. Pero cuando nosotros decidimos completamente que queremos cambiar algo, ahí es cuando empezamos a sentirnos supremamente incómodos. Y nuestra mente ahí es cuando empieza a chocar y a decirnos como, ay, por ahí no es, o me estoy sintiendo incómodo, o me estoy retando y no quiero eso, porque obviamente nuestro cuerpo y nuestra mente siempre van a querer mantenernos en un lugar seguro y eso es completamente normal. Muchas personas por esta razón se quedan en el mismo lugar siempre. Se quedan en el mismo lugar porque es lo que conocen, porque es lo cómodo, porque es lo que ya han vivido. Entonces hay un dicho que a mí no me gusta para nada, que es como que es mejor viejo conocido que malo por conocer. Y prácticamente eso es lo que hace nuestro cuerpo y nuestra mente para mantenernos seguros. Como nuestro cuerpo es tan inteligente y nuestra mente también, para mantenernos en un lugar seguro y asegurar nuestra supervivencia, nuestra mente y nuestro cuerpo nos van a decir como, hey, quédate quieto, quédate aquí donde estás, porque aquí estás seguro y aquí estás bien. Voy a hacer un break para tomar un poquitico de gaseosa. Como les venía diciendo, entonces es por esta razón, por la razón de que nuestro cuerpo quiere mantenerse seguro, que nos quedamos muchas veces en el mismo lugar, en el mismo trabajo, en una relación que a veces puede ser tóxica, pero como decimos, es mejor malo conocido que... ¿Cómo es? Es mejor bueno conocido que malo por conocer. Simplemente nos quedamos ahí en esa comodidad, pero no evolucionamos. Y nuestra alma, ahí es donde viene el alma, ahí es cuando nuestra alma empieza a morir lentamente, porque nuestra alma siempre quiere constante evolución y constante cambio para sentirse motivada, incentivada, para poder crecer y evolucionar y, como el nombre de este podcast, expandirse. Entonces, si ustedes se sienten en esa posición y en ese lugar que yo vengo describiendo, de que se sienten como estancados o que necesitan un cambio o que simplemente están en una relación por pura costumbre o que están en un trabajo que definitivamente no llena su corazón o simplemente están en una ciudad, como por ejemplo me está pasando a mí, en una ciudad que no llena su corazón, no llena su alma, se sienten que no están alcanzando las metas que quieren alcanzar, o si incluso quieren afrontar el cambio y dejar el miedo atrás, vengo a traerles 5 tips prácticos para que afronten esos cambios con mayor serenidad y con mayor calma. Y antes de que vayamos con los tips, quiero decirles que todo esto viene muy ligado a mi proceso personal. ¿Por qué? Porque yo ahorita, como les decía, también estoy como en ese proceso de cambio, de que necesito moverme, de que necesito cambiar, de que necesito ajustar ciertas cosas en mi vida. Y eso me ha causado muchísimo miedo, muchísimo pánico. Incluso estoy viviendo, por ejemplo, en este momento que estamos en procesos de transición, estamos viviendo de Airbnb en Airbnb, no tenemos una casa estable y seguimos como en ese proceso de buscar cuál es nuestro lugar. Y en ese proceso de cambio y de lanzarnos simplemente a saber cuál era nuestro lugar, hemos estado afrontando muchísimos cambios y yo estoy viviendo en un cambio constante, o sea, con decirles que yo vivo cambios mes a mes porque me estoy cambiando de Airbnb mes a mes, me estoy cambiando de país mes a mes y aunque me siento completamente agradecida y mi alma me lo está agradeciendo mucho porque he crecido demasiado, he aprendido demasiado y todos esos aprendizajes los voy a seguir compartiendo aquí en este podcast. He tenido que aprender muchísimo a balancear el cambio y a estar cómoda en el cambio. Y si ustedes quieren dar ese paso de mudarse de ciudad, de cambiar de trabajo, de cambiar de pareja, de simplemente cambiar algo en su vida, incluso cambiar sus hábitos, que eso es algo que es súper incómodo para el cuerpo. Entonces, por eso es que vengo a traer estos 5 tips que me han funcionado muchísimo a mí y que sé que les van a funcionar a ustedes si están en un proceso de cambio. El primero de ellos es mantener nuestro sistema nervioso en calma. Y esto es súper importante porque, como les decía, nuestra mente y nuestro cuerpo, al momento de que nosotros empezamos a enfrentar cambios, entonces estos son los primeros que nos empiezan a dar alertas, ¿sí? Entonces, si no mantenemos nuestro sistema nervioso en calma, entonces ahí es cuando podemos empezarnos a enfermar, cuando podemos empezar a pensar que las cosas no están fluyendo bien y nuestros pensamientos entonces empiezan a ir muchísimo hacia el lado negativo. Y cuando estamos pasando por un periodo de cambio en nuestra mente,
y nuestro cuerpo, como están todo el tiempo en alerta, tenemos que comunicarles que estamos a salvo para que así la transición al cambio sea mucho más smooth, mucho más suave, podría decirse así, y decirle a nuestro cuerpo que todo está bien, aún en el momento de alerta, decirle a nuestro cuerpo y a nuestra mente de que todo está en calma. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mantener nuestro sistema nervioso en calma es meditar. Yo amo meditar y esta es una práctica que me costó muchísimo aprender y entender, pero creo que, por ejemplo, si ustedes confían y creen en Dios, una de las formas de meditar es simplemente cerrar los ojos y decirle a Dios, Dios mío, te entrego esta situación a ti y necesito que tú me hables en medio del silencio. Por favor, silencia mi mente, mis pensamientos, todo lo que quiera venir a decirme mentiras. Tú siléncialo y háblamelo, porque al final meditar es conectarnos con el universo y conectarnos con lo más profundo que está en nuestro ser. Y obviamente eso significa también estar conectados con Dios. Y bueno, aquí tuve un momento, si me están viendo en video, cerré mis ojos y todo lo demás. Pero una de las cosas que pueden empezar a practicar en su vida es simplemente meditar, conectarse con Dios. Y eso a uno le da muchísima calma. Otra de las cosas que pueden hacer, y a mí me funciona muchísimo para mantener el sistema nervioso en calma, es estar en naturaleza. O si tienen perros, mascotas, ellos son lo más lindo que uno tiene para decirle al sistema nervioso que debe estar en calma. Ellos, con el amor que te dan, simplemente uno abrazando a un perro 5 minutos, uno se recarga de tanta vida, de tanto amor, de tanta paz, que es mi recomendación siempre es estar en la naturaleza. Yo amo la naturaleza y son los momentos en los que más encuentro calma. Otra de las formas en las que yo busco tener a mi sistema nervioso en calma es escribiendo. Me encanta hacer journaling todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches. Usualmente lo tengo como hábito hacerlo en la mañana, pero si hay días en los que me siento muy estresada o no sé cómo procesar bien mis emociones, lo hago en las tardes o en las noches antes de dormir. Otra de las herramientas que amo es el yoga. El yoga me ha permitido estar en el momento presente, en enfocarme literalmente en estar en el aquí y ahora conectada con mi mente y mi cuerpo. Si no han intentado esta práctica, se las recomiendo muchísimo. El yoga es una herramienta espectacular, no solamente para el cuerpo, pero especialmente para la mente, pero para aprender uno a vivir en el momento y en el tiempo presente. Entonces, tip número 1, mantener nuestro sistema nervioso en calma. Tip número 2, afrontar el miedo, pero no dejar que el miedo te paralice. Entonces, este punto es súper importante porque en nuestra vida lo único sobre lo que tenemos control es sobre nuestros pensamientos y nuestra mente, porque nuestra mente controla absolutamente toda nuestra realidad. Entonces, puedes estar pasando por un momento de cambio que tú mismo elegiste, que digamos que tú decidiste renunciar a tu trabajo y cambiar, o puede ser un cambio que la vida te asignó. Por ejemplo, te despidieron de tu trabajo y ok, es momento de cambiar, pero tú eres el único que decide si permites que el miedo te paralice o que el miedo te impulse, ¿sí? O que el miedo te impulse y te dé la fuerza para seguir, porque el miedo es un sentimiento que puede estar cargado también de muchísima adrenalina. Y tú eres el único que puede decidir si dejas que ese miedo te paralice y te deje en shock o si permites que el miedo te impulse a seguir y a hacer las cosas a pesar del miedo y a lanzarte a pesar del miedo. Entonces, uno de estos ejemplos que es algo que yo no sé cómo yo hice en mi vida, pero ha sido de las cosas que yo dije, la hice con muchísimo miedo, pero me cambió completamente la vida y fue cuando me mudé a Medellín, cuando decidí mudarme a Medellín. Yo decido mudarme a Medellín y yo no sabía qué iba a hacer, porque primero que todo yo en ese momento ganaba muy poquito dinero, no tenía suficiente dinero para vivir. Yo me acuerdo que yo saqué una hoja y empecé a calcular, ok, el arriendo me cuesta esto, la comida me cuesta esto, el transporte esto, y me daban números negativos, o sea, en rojo. Yo tenía unos ahorros del trabajo que había tenido antes, del trabajo que tenía en ese momento, tenía unos ahorros, entonces con eso yo dije como que ok, me puedo empezar a balancear con esto para poder vivir en Medellín, pero el punto es que a mí no me alcanzaba, ¿sí? Si yo lo hacía desde la lógica, la peor decisión que yo podía tomar en ese momento era salirme de la casa de mis papás para mudarme a Medellín, pero
algo dentro de mí, que sé que era Dios y la voz de mi intuición, me decían: tienes que irte a Medellín, hay algo mejor allá que te está esperando. Pero desde mi mente lógica, la mente me paralizaba, o sea, yo estaba paralizada. Yo decía, yo no voy a tener con qué vivir si yo me salgo de la casa de mis papás. Obviamente no, o sea, ellos ya no me van a seguir sosteniendo. Yo voy a tener que empezar a pagar un arriendo, comida. ¿Yo qué voy a hacer? Pero simplemente decidí apagar todo eso, seguir la voz de mi intuición y dejé que el miedo me impulsaba. Yo me acuerdo que el día que yo me mudé a Medellín, yo empaqué 2 maletas que mi mamá me ayudó a empacar. Me acuerdo muy bien, empaqué 2 maletas, las monté al carro y me vine manejando desde Bogotá hasta Medellín. Y yo venía todo ese camino muerta de miedo. Yo venía con mi novio, no venía sola. Venía todo el camino muerta de miedo, porque además mi papá se puso muy bravo conmigo, porque él, desde su razón lógica, obviamente los hombres son un poquito más racionales que las mujeres, él decía, es que ella cómo va a ser. Y yo me acuerdo que él se fue bravísimo, él bajó, me ayudó a sacar el carro y todo lo demás, pero él estaba bravísimo conmigo. Y yo me fui con todo ese miedo, como no, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿yo qué estoy esperando de la vida? Me estoy yendo a esto y no tengo ni siquiera con qué vivir. Pero yo decidí que ese miedo y esa adrenalina simplemente me impulsaran a decidir hacerlo, y esa fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida, porque yo simplemente, o sea, yo me acuerdo que yo venía en ese carro y yo le decía a Dios, Dios mío, yo sé que todo en mi vida funciona para bien, y yo sé que si tú me estás dando esta señal, o si tú me estás diciendo vete, tienes que moverte, es por alguna razón. Y hoy en día le agradezco mucho a Dios, porque el mudarme a Medellín y haber tomado esa decisión fue lo que cambió drásticamente mi vida. E incluso ese miedo de no tener con qué vivir, o esa incomodidad, fue la que me hizo un poquito más... me hizo como responsabilizarme un poquito más de mis acciones, y de que tenía que trabajar, y de que tenía que emprender y salir adelante, y me hizo ser muchísimo más fuerte a la hora de tener que vivir la vida. Y siento que si no hubiera dado ese paso, a pesar del miedo, no estaría donde estoy ahora. No dejen que el miedo los paralice, sino que los impulse. Y una de las cosas que yo venía pensando muchísimo, que yo incluso me acuerdo que conversé con mi mamá antes de venirme, cuando estábamos empacando las maletas, era... que era lo peor que podía pasar. Y eso le agradezco muchísimo a mi mamá, e incluso a mis papás. Mis 2 papás nunca me han limitado en nada. Ellos siempre me han impulsado, que ellos siempre han sido los que, bueno, ¿quieres bailar ballet? Baila ballet y vamos y te apoyamos a las presentaciones. ¿Quieres cantar? Vamos y allá te vamos a estar aplaudiendo. ¿Quieres hacer esto o lo otro? Vamos a hacerlo. Y eso me ha ayudado muchísimo a mí a lanzarme sin miedo a muchísimas cosas. Y le agradezco muchísimo a mi mamá, porque ella me decía como que lo peor que podía pasar cuando yo me fuera a Medellín era que me tuviera que volver a Bogotá, y que las puertas de su casa iban a estar abiertas. Y al final esa es la mentalidad que tenemos que tener frente a todas las cosas y todos los cambios en nuestra vida, que lo peor que puede pasar es tener que volver a empezar. Si algo no funciona, lo peor que puede pasar es que tengas que devolverte. Nosotros, por ejemplo, el año pasado decidimos que queríamos mudarnos a Brasil. La cosa no funcionó, y lo peor que pudo pasar fue que lo intentamos, miramos, no era para nosotros, y nos devolvimos y volvimos a empezar. Así que, bueno, al final el miedo no es ni siquiera sobre lo que puede pasar, porque lo que puede pasar ni siquiera es tan grave. Tercer punto, con respecto al miedo, y es que al final tienes que recordar tu pasado. Y con recordar tu pasado quiero decirles que cuando yo recuerdo este tema de Medellín, de que me lancé a pesar del miedo y yo no sé ni siquiera cómo hice, cuando yo recuerdo esto y cuando tengo que tomar ciertas decisiones en mi vida, o cuando vienen ciertos cambios a mi vida, yo recuerdo que en mi vida al final todo va a estar bien. Y es verdad, o sea, al final en nuestra vida siempre todo va a estar bien. Si algo cambia, así sea lo peor que nos pueda pasar en la vida, todo siempre va a estar bien, porque siempre vamos a tener que seguir viviendo. Y al final las mejores cosas que me han pasado a mí en la vida han ocurrido cuando he logrado superar el miedo, cuando he logrado dar un salto, cuando he aprendido, incluso cuando me he caído y me he tenido que volver a levantar. Entonces, siempre todo funciona a nuestro favor, y es importante que recordemos esto en el momento en el que enfrentemos cambios, ¿sí? Que siempre todo está funcionando a nuestro favor. Quiero poner aquí el ejemplo de una amiga que lo tengo muy reciente, y espero que ella me esté escuchando. Mi amiga
tenía muchísimo miedo de enfrentar un cambio. Ella tenía un cambio tenía que mudarse de país y ella lo sentía dentro de su intuición que ella tenía que moverse, las cosas en el otro país se le estaban dando, pero tenía muchísimo miedo porque en el país en el que ella estaba, que era Colombia, ella tenía muchas cosas cómodas, ya tenía su carro, tenía su pareja, tenía trabajo, tenía como que cierta comunidad. Ella tenía muchísimo miedo de cambiar. Y hoy en día muchas cosas han pasado en su vida. Ella dio el salto de fe. Y hace poco hablábamos juntas y nos dábamos cuenta que al final las mejores bendiciones en la vida siempre llegan cuando damos saltos de fe. Cuando simplemente nos logramos abrazar al cambio y soltamos todo y le soltamos absolutamente todo a Dios, ahí es cuando llegan las mayores bendiciones a nuestra vida, porque en el cambio está la bendición, pero sobre todo en el cambio en el que tú confías en que el universo ya te va a dar todo lo que tú necesitas. Entonces ahora, hoy en día, mi amiga, ella sigue soltando muchísimas cosas, pero nos estamos dando cuenta de que muchas otras bendiciones y cosas lindas están llegando a su vida cuando ella logró soltar eso que tanto le impedía moverse. Y cuando yo les digo que eso que tanto le impedía moverse, eran años en los que ella tenía cierta oportunidad en otro país y ella por miedo a no moverse no se movía. Entonces, este es un ejemplo de que a veces simplemente tenemos que dar un salto de fe, saltar, y Dios siempre nos va a recoger, como cuando esas películas, cuando están los bomberos, que se incendia una casa, que están los bomberos como con una blanket, una sábana en el primer piso del edificio. Así es Dios con nosotros. Nos soltamos y Él está con una sábana esperándonos para rescatarnos, ¿sí? A pesar de todo. E incluso para darnos mayores bendiciones después de saltar. Cuarto, que te emocione lo desconocido. Y esto para mí es muy fácil porque, como yo les venía diciendo, soy una persona súper multipasional y a mí el cambio me encanta, a mí el cambio me fascina. O sea, yo estoy viviendo por la adrenalina del cambio, pero sé que para muchas otras personas el cambio es demasiado estresante, demasiado angustiante, e incluso para mí también. O sea, es que el cambio no es, a mí me encanta el cambio, pero no es algo que me llene de paz todo el tiempo y sé lo que eso significa. Pero cuando uno afronta el cambio con emoción a lo desconocido, entonces ahí es cuando uno puede hacer el switch del miedo a la emoción, porque el miedo y la emoción son dos frecuencias, dos emociones que vibran en una frecuencia súper parecida. Entonces, cuando tú logras cambiar ese miedo por emoción, no te imaginas cómo se siente de lindo el cambio, como cuando uno va a probar un restaurante nuevo, como esa emoción de que no sé con qué me voy a esperar, o sea, qué emoción de lo que voy a probar, o cuando uno llega a un país nuevo. O sea, me acuerdo muchísimo cuando algo que fue muy diferente para mí el año pasado fue, por ejemplo, llegar a Europa. Cuando llegué a Roma, al aeropuerto de Roma, que todo era tan diferente, todas las letras en italiano, los carros eran diferentes, eran súper chiquitos, la comida tan distinta, esa emoción de llegar a lo desconocido y a lo diferente, wow, se siente espectacular. Y así es como debemos afrontar el cambio, como wow, o sea, ¿qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que hay detrás de esa cortina? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Qué es lo que el universo tiene preparado para mí? Entonces, afrontar el cambio con emoción. Y el quinto tip que les tengo es entrenar a tu subconsciente de que lo nuevo es algo bueno y siempre resulta siendo algo mejor. Visualiza tu nueva realidad como algo bueno. Piensa en lo peor que puede pasar, como ya les decía antes. Lo peor que puede pasarnos es quedarnos estancados y no movernos. Lo peor que te puede pasar es querer hacer algo y simplemente no hacerlo por miedo. Lo peor que le puede pasar a tu alma es que no la incentives a moverse. Y tienes que entrenar a tu subconsciente de que el cambio es bueno, de que el cambio trae bendiciones y trae cosas nuevas y trae cosas lindas, y tienes que entrenar a tu subconsciente a creer que el cambio es algo pasajero, es algo que al final va a pasar, y tienes que aprender a saber que las cosas en la vida son pasajeras, y así sea que estemos en un momento bueno o en un momento malo, todo siempre va a pasar y todo va a cambiar. Y cuando entrenamos a nuestro subconsciente a que lo nuevo es algo siempre bueno, entonces nuestro sistema nervioso va a estar en calma, y así vamos a aprender a recibir con mayor bondad y con mayor agradecimiento lo que la vida tenga por traernos. Y con eso cierro nuestro capítulo de hoy. Quiero cerrar todos nuestros capítulos
con afirmaciones. Y quiero que nos concentremos en este momento a digerir todo esto que es de lo que estuve hablando el día de hoy, a interiorizarlo. Si este capítulo resonó contigo, tal vez este es el momento en el que tenemos que interiorizar todo esto en nuestro sistema nervioso, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, y por eso me gustan muchísimo las afirmaciones. Así que les voy a leer estas afirmaciones que seleccioné para este tema del que hablamos hoy en específico, pero antes de eso quiero agradecerles si llegaron hasta aquí. Este es mi primer capítulo, todo lo que tengan por decirme se los voy a agradecer de todo corazón. Quiero que esto salga hermoso, quiero que esto sea un proyecto que de verdad impacte a muchas almas y a muchísimos corazones. Si están viendo esto y me pueden dar cualquier retroalimentación desde el sonido, audio, todo lo que me puedan dar, lo voy a recibir con los brazos muy abiertos y con muchísimo agradecimiento. Así que entonces vamos con las afirmaciones y respiremos. Soltemos por la boca. Pueden repetirlas después de mí o simplemente interiorizarlas en lo más profundo de su ser. En este momento estoy exactamente donde debo estar. Confío en Dios y el universo y confío en el proceso. Estoy a cargo de mis emociones y decisiones. Suelto todo lo que ya no vibra con mi realidad. Estoy en un lugar seguro. Estoy a salvo. Estoy en el camino correcto. Me siento cómoda o cómodo con lo desconocido. Y todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y con esto cerramos nuestro primer capítulo de Vida en Expansión. Yo soy Luisa, soy su host. Espero que sigan sintonizando este podcast. Y si les gustó este episodio, nada, ayúdenme a compartirlo, a comentar. Todos sus comentarios son súper bienvenidos. Voy a seguir publicando muchísimas más cositas. Voy a hacer entrevistas con personas que tienen muchísimo conocimiento en diferentes temas. Esto fue todo. Espero que nos sigamos viendo y chao.